Existen diferentes formas de control social, como la religión, la educación o los roles de género que todos conocemos y sabemos muy bien cómo actúan. Pero luego, también hay otras maneras más sutiles de retener el poder entre unos pocos para manipular a una gran mayoría. A riesgo de sonar como una conspiranoica, hoy quiero hablar de 5 formas de control social encubiertas que, bajo el pretexto de perseguir otros objetivos, inciden de manera negativa en nuestras vidas, limitando nuestra movilidad social, excluyendo a las minorías y llevándonos a todos a gastar más dinero del que deberíamos y sin duda nos gustaría. Empecemos con la burocracia. No creo que exista el infierno, pero si existe, hay un círculo solo para algunos burócratas. Tanto para los que idearon los perversos mecanismos bajo los que funciona la burocracia, como para aquellos funcionarios públicos que dan rienda suelta a su sadismo cada vez que nos rechazan en la ventanilla de atención al público. La burocracia es una forma de control político que, disfrazada de supuestos procesos al servicio del ciudadano, es en realidad un sabotaje sistemático que nos quita las ganas de vivir. Probablemente pensarás que tengo esta visión tan negra porque viví en Venezuela, el país en el que más horas se invierten en trámites. ¡No mientan! ¡Digan la verdad! Y luego me mudé a España e Italia, 2 países que también suelen aparecer en posiciones vergonzosas en rankings de este tipo. Pero lo cierto es que los efectos negativos de una burocracia ineficiente pueden ser medidos y estudiados más allá de las antipatías personales. En primer lugar, la burocracia nos quita mucho tiempo, ya que nos ocupamos en huevonadas tales como apostillar una copia certificada y luego enviarla como correo prioritario, no sin antes pedir una cita por fax. ¿A quién se le ocurre pedir hoy en día un fax por Cristo? Esperar un mes a ciegas por una respuesta mientras llamamos a un teléfono que no contesta nadie. Así que perdemos tiempo, como por ejemplo en Venezuela o Argentina, donde cada persona pierde un promedio de 1000 horas al año, pero también perdemos la paciencia y además dinero. No solo por lo que todo esto nos cuesta, sino por las cosas útiles que dejamos de hacer. Según una investigación publicada en la Harvard Business Review, la economía de los Estados Unidos desperdició en 2017 más de $3 billones al año en exceso de burocracia. En España, freelancers y pymes perdieron 35.000 millones de euros en 2019 por culpa de las cargas burocráticas. Y esto es muy importante, pues la burocracia pesa particularmente en el ciudadano de a pie que monta su negocito. Lo peor de todo es que estamos hablando de un problema que afecta a la gran mayoría de los empresarios. En Latinoamérica, las MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas, representan el 99,5% de todas las empresas de la región. Así que me atrevo a decir que no solo nos quita tiempo y dinero, sino que nos dificulta el ascenso social y compromete nuestra libertad. La libertad de nuestros países de origen y también de movernos entre países. Por si todo esto fuera poco, una burocracia ineficiente tiene otras 2 consecuencias bastante nefastas también. Una es la informalidad, pues el que no logra surfear la ola de trámites y trabas terminará recurriendo a ella. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, en América Latina 140 millones de personas trabajan en la informalidad, nada más y nada menos que el 50% de la fuerza laboral de la región. La otra consecuencia es la corrupción, y más específicamente el soborno al que se suele recurrir en muchos países para completar las gestiones. En el documental The Giant Beast That is the Global Economy hablan sobre las consecuencias tangibles del soborno, no solo entre políticos y empresarios, sino también entre la ciudadanía. En él se cita una encuesta de Ernst & Young a líderes de negocios internacionales en la que se dice que el 83% dijo que los sobornos disuaden la inversión extranjera en la India. En el documental explican cómo sus habitantes viven en constante estado de ansiedad, pues saben que para todo tendrán que pagar sobornos, hasta para conseguir usar una silla de ruedas en un hospital. Ahora bien, si la burocracia es ineficiente a propósito para ponerle límites a la ciudadanía o termina siendo ineficiente sin mala intención, lo desconozco. Entiendo que puede ser muy complicado desenmarañar los procesos de las instituciones públicas, pero me pregunto si en el caso de muchos países no es más conveniente dejarlo todo como está. En Venezuela, por citar un ejemplo que me es cercano, la ineficiencia es en realidad una oportunidad de negocio para los propios funcionarios públicos. Y sé que este no debe ser el único caso. Hablemos ahora de arquitectura hostil. Las cosas, es decir, todos los cachivaches que nos hemos inventado para usarlos como herramientas, deberían estar a nuestro servicio, ¿no creen? Y si hablamos de arquitectura, pues el discurso es el mismo.
Esta debe haber sido por lo menos la intención inicial, porque al irnos a vivir a las ciudades, un gran caos se apoderó de todo, engulléndonos como en aquella película The Blob. Sin embargo, hay un tipo de infraestructura maluca, que no es casual, sino que ha sido pensada para controlarnos a todos, desde cómo nos movemos hasta cómo socializamos. Estoy hablando de la arquitectura hostil, el diseño de los espacios públicos pensados para que estos sean meras zonas de pasos y no lugares en los que podamos hacer vida. Así explicado puede que no suene tan mal, pero una de las consecuencias más graves la pagan los más desfavorecidos, las personas que viven en la calle. Banquitos con barras o inclinados para que los indigentes no puedan dormir en ellos, piedras o estructuras puntiagudas debajo de puentes para que no puedan montar sus tiendas o poner sus sacos de dormir. Son diversas las formas que toman este tipo de soluciones, en muchas ocasiones disfrazadas de arte contemporáneo. Eso sí, arte contemporáneo del feo. Otras medidas, tales como poner banquitos circulares para torpedear la socialización, colocar las papeleras lejos de cada banquito para que te tengas que levantar, son un ejemplo de diseños ideados para que no permanezcas demasiado tiempo en un lugar público. Y hay más. Espacios públicos en los que no hay ni un centímetro de sombra o no hay bebederos de agua potable y que empujan a los transeúntes a entrar a locales para poder reunirse con otros o simplemente descansar. Porque un banquito en la sombra al lado de un bebedero público es una pérdida de dinero, mientras que si entras a un café, ¡cachín! Un buen ejemplo de esto lo vivimos en Venecia, cerca de donde vivo, donde sentarse, estar en la sombra, tomar agua e ir al baño son un lujo que tienes que pagar bien caro. Las llamadas barreras arquitectónicas, como la ausencia de rampas y ascensores en el transporte público, por ejemplo, pueden restringir el acceso de las personas que las necesitan a una infinidad de productos y servicios. La arquitectura puede incluso excluir enteros colectivos por su clase social. En el evento de pensamiento crítico en el que participamos hace poco en Monterrey, Nimbus, Mateus Rusarín habló de un caso que hizo que se me pusiera la piel de gallina. En 1920, el planificador urbano Robert Moses estuvo a cargo de proyectos que excluyeron a minorías negras, latinas, entre otras, como puentes situados en avenidas que conectan Nueva York con playas de Long Island que eran demasiado bajos y por tanto no podían pasar los autobuses. ¿Y quiénes viajaban en autobús? Exacto. A que ya no vas a mirar con ingenuidad a puentes, avenidas, rejas, edificios y esa fea escultura que pusieron en el centro de tu ciudad. También hay que mencionar a los malvados algoritmos. Que sí, que lo sé, que no podemos antropomorfizar los algoritmos, que ellos no quieren verme hundida en la miseria, que estamos hablando de tecnología que no es ni buena ni mala y detrás de ella todo depende de cómo se programe y qué uso se le dé. Pero a estas alturas de nuestro siglo, los expertos en inteligencia artificial todavía deben enfrentar retos éticos muy fuertes y corregir los llamados sesgos algorítmicos, aquellos sistemas que arrojan respuestas distorsionadas o equivocadas que pueden atentar contra los derechos humanos y afianzar brechas existentes. En Estados Unidos, hombres negros han denunciado que sistemas de reconocimiento facial son propensos a implicarlos en casos penales con mayor facilidad con base en su color de piel. La investigadora de laboratorios de medios del MIT, Joy Buolamwini, presente en el documental Coded Bias de Netflix, comprobó que esos sistemas tienen menor precisión para identificar rostros de piel oscura y o de mujeres que de otros colectivos, por lo que los resultados eran prejuiciosos. Hay un concepto informático llamado GIGO, que significa Garbage In, Garbage Out, según el cual no se pueden obtener resultados correctos a partir de datos incorrectos. Suranga Chandatrilake, un capitalista de riesgo en Reino Unido, señala que el problema es construir sistemas alimentados por una inteligencia artificial que tome datos históricos para emitir juicios, porque estos podrían estar totalmente sesgados. De esta manera, que nos otorguen una hipoteca, lo que paguemos por una póliza de salud, que nos admitan a una universidad o nos den un trabajo, puede estar mediado en primer lugar por los datos que las empresas y gobiernos tienen sobre nosotros. Y en segundo, pueden ser decisiones tomadas por algoritmos que arrastran sesgos del pasado. Una situación comparable al sistema del crédito social chino, según el cual los ciudadanos de ese país acceden a ciertos servicios en base a su reputación digital. Claro,
Por eso Lares viven en dictadura. Si quieres saber más sobre cómo puedes tener oportunidades más limitadas que otros por culpa de la inteligencia artificial, no te pierdas nuestro capítulo sobre Big Data, en el que ahondamos en estos ejemplos. También cabe mencionar el marketing sensorial, porque este y los demás tipos de marketing, ya que nos manipulan más de lo que nos gustaría. Y eso se debe a que apelan a nuestro aspecto más infalible, nuestro lado animal. Nos gusta creer que tomamos decisiones gracias a nuestro gran cerebro, pero lo cierto es que las emociones y las sensaciones influyen mucho en estos procesos. El marketing sensorial apela a engatusarnos a través de nuestros 5 sentidos, porque si la hamburguesa de McDonald's se ve bien en el menú y al entrar al McDonald's huele bien, es prácticamente seguro que la hamburguesa estará exquisita, ¿verdad? Y hablando de McDonald's, son varios los truquitos que esta cadena aplica para vendernos su comida chatarra y que salgamos de sus establecimientos más contentos y con más ganas de volver que cliente de sala de masajes con final feliz. Utilizan el color rojo, que es muy llamativo. Tienen grandes ventanas a través de las cuales vemos a la gente comer mientras estamos de paso. Tienen una iluminación brillante para subirte el ánimo, música movida y de moda para que consumas bastante y rápido, liberando así las mesas a los siguientes incautos, comensales. Y mi favorita de todas, cajas para pagar en las que hay que hacer un poco de cola para que mientras esperes mires las gigantes y atractivas fotos de las hamburguesas que tú y yo sabemos no lucen así en la realidad, pero nos gusta pensar que sí. Y así, mientras esperamos por ser atendidos y vemos a los demás comer, elegimos la opción del combo, porque es más barata que comprar menos comida por separado y porque a esa altura estamos salivando más que el perro de la peli Nuestra Pandilla. Por supuesto que McDonald's y las cadenas de comida rápida no son las únicas empresas que hacen uso de estas estrategias. Desde el viejo y confiable truco de poner maní salado en los bares para que bebas más, hasta una infinidad de casos que encuentras en portales de marketing, algunos muy curiosos. Como por ejemplo el portal francés de The Family, un servicio de coaching para startups que usa gráficos muy brillantes y cuyos fundadores no se enteraron muy bien de los desmadres que Charles Manson y la familia cometieron a finales de los años 60. Quizás Tarantino les puede echar una mano explicándoles por qué el nombre que eligieron fue una mala idea. Aunque bueno, a decir verdad, Tarantino no se ha caracterizado por ser riguroso en el recuento de los hechos en sus películas basadas en hechos reales. También está el ejemplo de Sagartoki, un restaurante español que hizo sus tarjetas de presentación en láminas vegetales que son comestibles. Hay que ver lo que se tienen que inventar para que la gente coma verduras. Y el mejor caso de todos, el de la cadena hotelera de lujo Swiss Hotel, que para atraer a clientes con un elevado poder adquisitivo, determinó que sus instalaciones debían oler a dinero. ¿Qué pensabas? Orquídeas con notas de bergamota. Supongo que lo decidieron así, por eso de que el dinero atrae al dinero. En el fondo no somos más que monitos manipulables a cambio de unas cuantas bananas. Eso sí, aún conscientes de todo esto, siempre elegiremos las bananas para ser, si no libres, por lo menos unos monitos con la pancita llena. Otra forma de control social es el racismo ambiental. Sabemos que la contaminación nos afecta a todos, pero no en la misma medida. De hecho, las políticas medioambientales a veces se deciden en base a preceptos racistas que buscan el beneficio de algunos en detrimento de otros, entiéndase por otros minorías o ciudadanos de países del tercer mundo. El mejor ejemplo de todos, la basura que proviene de Estados Unidos y Europa, que termina en vertederos en África Occidental y Central, entre la que se encuentran desechos tóxicos etiquetados como inofensivos y electrónicos como productos electrónicos reutilizables. El siguiente artículo de la revista African Studies se centra en 3 países: Nigeria, Ghana y Costa de Marfil. Por supuesto, estamos hablando de países que no cuentan con las instalaciones necesarias para la eliminación segura de los desechos tóxicos y peligrosos. Pero si hablamos de racismo ambiental, hay ejemplos más sutiles que quizás puedan pasar desapercibidos a primera vista, pero que con el tiempo se han hecho visibles gracias a las denuncias de los afectados. En Estados Unidos, la población negra está expuesta en un 38% más al aire contaminado y tiene un 75% más de probabilidades de vivir en una comunidad que bordee una planta o una fábrica. No se trata de cifras casuales, pues dependiendo del código postal en el que viven los estadounidenses, su salud y su esperanza de vida pueden variar, el segundo aspecto, con una diferencia de hasta 15 años.
Esto último lo sostiene Robert Bollard, del National Black Environmental Justice Network, una organización que combate la injusticia medioambiental en ese país desde 1999. En nuestra región también ocurre lo mismo. En nuestro video sobre por qué en Latinoamérica hay tanta desigualdad, que puedes ver aquí, hablábamos de cómo la clase social a la que pertenecemos es en gran medida determinada por nuestra etnia. Según el Banco Mundial, los indígenas en Latinoamérica, aún viviendo en ciudades, se encuentran en áreas que son menos seguras, menos higiénicas y más propensas a desastres, en comparación con residentes no indígenas. Asimismo, la misma organización también encontró que los afrodescendientes tienen hasta el triple de la probabilidad, según el país, de ser más pobres en nuestra región. En ciudades como Ciudad de Panamá y Santiago de Chile se ha encontrado que puede haber diferencia entre la esperanza de vida según se viva en una zona u otra. En Ciudad de México, esta diferencia puede ser de hasta 11 años para hombres y alrededor de 9 para mujeres, según el código postal que se tenga. Todo esto se debe a las oportunidades y servicios a los que tienen acceso los ciudadanos solo por vivir en ciertas áreas. Y el por qué viven en esas condiciones no es casual. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que he terminado de perder la cabeza y veo amenazas en todas partes? ¿O tú también sientes que no somos tan libres como nos quieren hacer creer? Cuéntamelo en la caja de comentarios y no te pierdas nuestra lista de reproducción sobre la pobreza. Prometo que lejos de deprimirte, en ella encontrarás soluciones que de ser aplicadas harían del nuestro un mundo más justo.